Buenas a todos. En el día de hoy vamos a hablar acerca de las responsabilidades que tiene un DBA 2.0. Pero en primer lugar, ¿qué es un DBA? Un DBA es un administrador de bases de datos o Database Administrator. El DBA es aquel profesional que administra las tecnologías de la información y la comunicación, siendo responsable de los aspectos técnicos, tecnológicos, científicos, inteligencia de negocios y legales de bases de datos y de la calidad de los datos. Anteriormente a los DBA, que en este caso llamaremos DBA 1.0, solamente se dedicaban a instalar, crear bases de datos y realizar tareas de mantenimiento básicas, pero en la actualidad los DBA, o también llamado DBA 2.0, se encuentran trabajando en un entorno totalmente sofisticado y complejo. Es decir, el entorno en el que han trabajado los DBA ha evolucionado. Esto lo podemos ver desde los fines de los 80 hasta la actualidad, de una manera muy notable. En la actualidad, los DBA no solamente se dedican a la instalación, creación y realización de tareas de mantenimiento básicas, sino que también poseen conocimientos definidos en las áreas de storage, redes y software de clouders. Es por eso que podemos decir que los DBA 2.0 representan a los profesionales que reemplazarán al viejo DBA 1.0. Como se pudo notar anteriormente, la diferencia entre los DBA 1.0 y los DBA 2.0 es que estos últimos presentan nuevas responsabilidades, tales como tener conocimiento general de base de datos. Es decir, el DBA 2.0 es la persona con más conocimiento sobre base de datos, así como de sistemas operativos en una organización. Como tal, debe entender las reglas básicas de la tecnología de base de datos relacional y ser capaz de comunicarlos con precisión a los demás. Un DBA debe ser un profesional experto en la recopilación y análisis de las necesidades del usuario para obtener modelos de datos conceptuales y lógicos. Esta tarea es más difícil de lo que parece. No obstante, el DBA 2.0 utiliza técnicas de normalización para ofrecer modelos de datos que reflejen las necesidades de los datos de la empresa. Otra de las tareas de un DBA es identificar qué usuarios tienen acceso a insertar, actualizar o eliminar datos y cuándo. Una auditoría no solo podría ser necesaria por un tiempo limitado para usuarios específicos o datos específicos, también puede ser requerida todos los días de la semana para todos los datos que se introduzcan en el DBMS. Regularmente, para realizar las funciones de las auditorías, los administradores de base de datos tienen que trabajar en combinación con los auditores internos y externos de la empresa. También deben encargarse de un resguardo y recuperación de datos. Así que esto es uno de los aspectos más fundamentales de su trabajo. Esto incluye hacer copias de seguridad periódica de los datos y mantenerlos a salvo de la destrucción accidental o intencional. Además, diseñar, implementar y probar un plan de recuperación para que cuando se presenten los problemas, los datos se puedan restaurar rápidamente. En la mayoría de las organizaciones, el número y el tamaño de las bases de datos crece rápidamente. Es la responsabilidad del administrador de base de datos gestionar el creciente volumen de datos y diseñar los planes apropiados para administrarlos. Esto incluye también la gestión del hardware donde se almacenan los datos. Finalmente, muchos administradores de base de datos deben de desarrollar aplicaciones y scripts con el objetivo de automatizar tareas relacionadas con la inserción, sustracción o borrado de información dentro del manejador de base de datos. Aparte de todos aquellos conocimientos propios de los administradores de base de datos, estos deben tener habilidades complementarias denominadas blandas que permitan incrementar su capacidad de desenvolvimiento social, el correcto uso del lenguaje, etc. Por ello, dentro de su perfil profesional, este DBA debe ser ético, con capacidad para trabajar en equipo, ordenado, con alto liderazgo y con habilidades de trabajar bajo presión, evaluar riesgos y sistemas complejos, compartir conocimiento, así como de pedir ayuda a su entorno.